Las máquinas que juegan al ajedrez nos han producido atracción y miedo al mismo tiempo desde hace muchos años. Seguramente eso estimuló al ingeniero español Leonardo Torres Quevedo en 1912 para inventar un ingenio mecánico que ejecutaba automáticamente el mate de torre y rey contra rey solo desde cualquier posición inicial. Los restos de ese pariente lejano de Deep Blue aún se conservan en la Universidad Politécnica de Madrid y el miedo todavía perdura. Como decía Mijaíl Tal, nos parece bien que una máquina corra más que nosotros, pero que nos gane en el deporte de la inteligencia ya es otra cosa. No creo que tenga importancia. Por ejemplo, los coches son más veloces que las personas y nadie exige a los atletas correr más rápido que un coche. Los ordenadores pueden calcular muchas variaciones y superar al ser humano. ¿Y qué? Creo que como en otros deportes también, por ejemplo el atletismo y demás, que la máquina, en el caso del atletismo, sea más rápida que el hombre, nunca ha sido algo que lleve a que desaparezcan las competiciones, las carreras entre personas, ¿no? Creo que en este caso va a pasar lo mismo. La herramienta de la máquina va a tener una mayor importancia en las competiciones, pero por supuesto que la lucha entre los humanos creo que tiene una salsa especial, ¿no? Y eso no va a desaparecer, ¿no? No creo que la competición se desvirtúe en absoluto. Sí es cierto que se ha mitificado un poco el tema de la máquina contra el hombre por el hecho en sí de que es un terreno donde las máquinas parecía que todavía estaban en desventaja. Y es un terreno donde la matemática, el cálculo sí influye mucho, y era un poco donde la supremacía del hombre pues parecía que estaba en alza y que todavía no lo sé, era un terreno quizás el único donde el hombre podía aparentemente tener esa superioridad dentro de la zona del cálculo y de la matemática, entre comillas, ¿no? Y si esta lucha se mantiene ahora mismo, porque primero tiene sentido, porque de hecho todavía el hombre creo que es superior a la máquina, y creo que cuando deje de tener sentido, porque las máquinas tengan una potencia de cálculo tan grande que ya esa lucha pues ya sea inútil, que pues seguramente será a corto plazo, pues para nada va a alterar esa competición. Simplemente que el mito ese pues va a ser otro reducto donde el hombre ya no va a poder superar a la máquina y, en fin, uno menos de dentro de los muchísimos que todavía quedan, ¿no? Los ordenadores tienen la posibilidad de superar a los humanos. Pero será una pena, porque se destruirá la mística del ajedrez. El ajedrez siempre se vio como algo que no se llegaba a comprender totalmente, a controlar, algo casi intuitivo. Ahora con los ordenadores, tal vez desaparezca esa mística. No creo, ¿no? Porque siempre interesará quién es el mejor humano, ¿no? Porque nos movemos todavía en este mundo donde prima el ser humano, ¿no? Pero claro, de aquí a algunos años donde muchas actividades se hagan por computadoras, por ahí le puede quitar relevancia al ajedrez, eso sí, ¿no? Pero todavía pasarán algunos años. Si fuera así, primero que nada, es como un gran matemático, tú lo vas a hacer resolver grandes ecuaciones contra un computador. Obviamente va a ganar el computador porque el poder de cálculo de la máquina es incomparable. Ahora, el ajedrez es distinto también a matemática y yo tengo dudas que la máquina logre llegar a tener el nivel del mejor jugador del mundo. Sí, son muy buenas, yo mismo tengo un computador muy rápido que me ayuda a analizar y a sacar algunas conclusiones, pero están muy lejos de tener un nivel de campeón del mundo. ¿Qué ocurre si en una gran ciudad con muchos millones de habitantes de pronto se estropean todos los semáforos en un cruce de calles importantes y además no hay guardia de circulación? El desorden total, un lío tremendo, el caos. Eso es lo que se persigue en ajedrez con la maniobra táctica de obstrucción o de cierre de líneas. Por poner otro ejemplo, es como meter un palo en los radios de una bicicleta. Con cierta frecuencia suele ocurrir que analizamos una posición y nos parece
que las piezas defensoras tienen todo controlado, ocupan las mejores casillas posibles y por lo tanto da la sensación de que esa defensa es inquebrantable. Bueno, es precisamente en esos casos cuando uno tiene que buscar una maniobra, una combinación de obstrucción o de cierre de líneas. Veamos este, por ejemplo. Las negras tienen una clara ventaja porque estos dos peones están cerca de la coronación. Hay uno al que solo le falta un paso y al otro le faltan dos. Sin embargo, en principio parece que las blancas tienen todo controlado, porque el próximo paso de este peón está perfectamente fiscalizado por aquel alfil de C7 y la coronación de este otro también está controlada por la torre de D8. Además, en un momento dado, quizá ahora mismo, las blancas, si les dejasen, podrían jugar torre por D2, alfil por D2, rey por D2 y la posición sería de clarísimo empate. Bueno, como les he dicho, es precisamente en este tipo de posiciones donde hay que buscar la obstrucción, el caos, el atasco en el semáforo. Y eso se consigue con una jugada tan simple como elegante. Alfil D6. Hay que hacer algo porque ahora se amenaza avanzar cualquiera de los dos peones, sobre todo este, claro, que corona. Entonces, el problema está en que si las blancas capturan ese alfil con el suyo, la torre deja de evitar la coronación, como hacía antes. Y si torre por D6, entonces H2 y la torre no puede multiplicarse, porque si viene a H6 para proteger la coronación en H1, habría dejado totalmente libre este peón que coronaría en D1. Por lo tanto, busquen siempre en este tipo de posiciones posibles obstrucciones o cierres de líneas. El siguiente ejemplo es muy contundente y fue seleccionado por el gran maestro Krogius, uno de los mejores didactas que dio el ajedrez soviético. En esta posición, las blancas tendrían un ataque tremendo, mortal, posiblemente, si esta dama no estuviera defendiendo el peón de G6, porque entonces, como este peón de F7 está clavado por el alfil y es el único que defiende al de G6, insisto, si la dama no estuviera aquí, entonces dama por G6 llevaría a un ataque tremendo, típico además en este tipo de posiciones, con jaques de la dama en las columnas H y G, y al final se gana prácticamente todo lo que hay alrededor del rey, que no puede defenderse solo. Ahora bien, ¿cómo se consigue eso? Imaginación al poder. ¿Podemos desviar a la dama de B6 de la defensa del punto G6 atacándolo de alguna manera? En principio parece que no, pero ¿podemos obstruir la línea de acción en esa horizontal entre la dama que está en B6 y el peón de G6? En ese caso, la respuesta es afirmativa, aunque sea al precio de una torre. Pero en este caso va a resultar rentable. Torre C6, ataca a la dama, amenaza entrar aquí, el ataque sería todavía más fuerte de lo que he dicho antes. Evidentemente, solo hay una respuesta lógica, que es B por C6. Y entonces, seguimos tal como estaba previsto, con dama por G6 jaque. Recuerden, el peón está clavado por el alfil de D5, así que aquí no hay mucho que pensar. Única jugada, rey H8, dama H5 jaque. Como digo, este es un ataque típico, rey G7, dama por G5 jaque. Ahora es más o menos igual que el rey vaya a H8 a H7, el ataque es muy similar. Por ejemplo, H7, alfil E4 jaque. Ahora sí que no hay mucha elección, porque si el rey se va, entonces es mate en dos jugadas en la casilla H7, hay que jugar F5 y entonces alfil F5. Por la misma razón, ahora hay que entregar la torre, torre por F5, dama por F5, y ahora nos limitamos a contar las piezas y peones y vemos que las blancas tienen nada menos que 3 peones de ventaja, una ventaja evidentemente decisiva. La partida podría terminar aquí perfectamente. En este caso lo que hemos visto es cómo se ha cortado el nudo de comunicaciones que había entre la dama, situada en su propio flanco, y el ala de rey. Como último ejemplo de este tema de la obstrucción, he seleccionado una posición que me gusta mucho precisamente porque es muy simple, por su sencillez. Ahí es donde le veo la belleza. Las blancas tienen sin duda alguna un ataque muy fuerte. Basta con ver a este rey en H8, cómo está cortado en la columna G por esta torre. Y además también podemos ver cómo esta torre
podría completar su acción con un jaque de la dama en esta gran diagonal negra o bien en la octava fila. Pero ahí empiezan los problemas. Resulta que la gran diagonal negra está bien cuidada por esta dama, a la que parece poco menos que imposible desviar de ahí. Y la octava fila está defendida por la torre. Idem de idem, la dama es la única pieza que defiende la torre y no se ve cómo se puede desviar ni a la torre ni a la dama. Pero de pronto uno empieza a escudriñar en aquellas casillas en las que la acción de la dama y la torre coinciden, a ver si se puede causar algún cortocircuito, y se encuentra con la solución que, como digo, es una sola jugada, pero de tremenda belleza. Torre D5. Esa torre se puede comer con 3 piezas distintas, pero todas pierden. Es decir, si peón por torre, dama por torre, es mate, o poco menos. Si dama por torre, dama F6 es mate, y si torre por D5, dama F8 también es mate. Esa torre en D5 me recuerda a un elefante puesto en el centro de un cruce de una gran urbe un viernes a las 6 de la tarde. Boris Spassky, soviético, dotado de un inmenso talento, tuvo la mala suerte de encontrarse con Fischer en 1972 tras vencer a Petrosian 6 años antes. Su derrota fue acogida en la URSS como una tragedia nacional. Creo que Spassky fue el primer jugador universal. Y digo universal porque Spassky podía hacer muchas cosas bien al mismo tiempo. Tenía una visión muy amplia del ajedrez. Tenía un gran repertorio. Se sentía igualmente cómodo en diferentes posiciones. Y creo que su estilo fue el primer estilo universal. Supuso un gran progreso que abrió una etapa de nueva profesionalidad. Bueno, Spassky decían que jugaba bien todas las posiciones, que no se distinguía por una fortaleza en algo especial, pero que jugaba bien todo. Lamentablemente es uno de los pocos campeones del mundo que no han dejado casi nada escrito y no podemos admirar su obra. Spassky era un all-rounder, digamos, hizo todo. Podía cambiar de juego posicional a juego táctico, estudiaba las aperturas muy estilo profesional, era un campeón total. Es muy difícil decir que él hizo muy bien, otro muy bien, pero podía hacer todo en un nivel muy aceptable. Y en un sentido era el jugador más fuerte de los 60s. ¿Qué vale más? ¿Una pieza menor o 3 peones? No hay una respuesta contundente, porque depende de muchos factores, que haya o no damas en el tablero, que los peones sean pasados o no, que la pieza menor en cuestión sea un alfil o un caballo, que la posición esté abierta o cerrada, etc. Es un tema realmente complejo, pero sí interesa mucho aprender o estudiar al menos una posición para aclarar un poco los criterios. Y esa posición la he tomado de la partida del torneo de Ostende de 1906 entre 2 jugadores legendarios, el doctor Tarrasch con las piezas blancas y Chigorin con las negras. Chigorin había sacrificado una pieza a cambio de 4 peones nada menos, lo que en principio parece un buen negocio. Sin embargo, miremos un poco la posición y veremos que uno de esos peones, que es el de F5, juega un papel importante precisamente en esa casilla, evitando que la acción de este alfil se expanda contra el enroque negro. De hecho, una de las primeras conclusiones que pueden sacarse de esta posición es que si en lugar de un alfil aquí hubiera un caballo, entonces la tarea de las negras sería mucho más cómoda. Sin embargo, lo que hay es un alfil y como la posición es abierta, no está nada claro que la idea de Chigorin haya sido buena. De hecho, las blancas están mejor, como va a demostrar Tarrasch.
La primera jugada fue torre C1 defendiendo el alfil que estaba atacado, y Chigorin contestó con A6 porque ese peón también estaba atacado por la dama. Entonces Tarras jugó dama E7, aprovechando o intentando aprovechar la mala situación de esas dos piezas, ambas presionadas por la dama en E7, con una doble amenaza, alfil por F5 o bien torre D1, presionando dos veces a la torre de D8. Las negras jugaron dama C3 especulando con el jaque en F3. Entonces siguió torre E3, dama C4, torre G1 amenazando mate, dama D5 jaque para descolocar un poco esta torre de momento, torre G2, dama F7, y ahora vean qué maniobra más sibilina, alfil B3, se ataca a la dama, así se fuerza el cambio de damas, y ahora las blancas recuperan uno de los 4 peones que tenían de menos, porque hay un ataque doble contra G7 y contra B7. G6, torre por B7, y Chigorin aprovechó para cambiar esta torre, dado que el alfil ocupa la misma columna que la torre blanca. Torre por torre, se renueva la amenaza sobre el alfil de B3 y Tarras lo defiende con torre G3. Chigorin continuó con C5, a lo que Tarras replicó torre D3, ocupando la columna abierta con la torre. A5, rey G2 para centralizar el rey, siempre un paso importante, rey G7, rey F3, rey F6, y ahora H4, una jugada muy importante porque por una parte restringe, al menos de momento, el avance de los peones negros en el flanco de rey, y además prepara una amenaza bastante molesta a base de rey F4 y torre D6 jaque, que mejoraría ostensiblemente la posición de las blancas y dificultaría en consecuencia la de las negras. Por tanto, Chigorin tomó una medida preventiva y jugó torre B6 para evitar precisamente eso. Alfil C4 para que el alfil no esté pendiente de ser defendido con la torre. H6, rey E3, G5 y otra jugada muy importante. Cambiar peones facilitaría muchísimo la tarea de las negras. De hecho, es probable que las blancas no pudieran ganar en ese caso. Sin embargo, Tarras jugó H5, muy importante porque crea una cuña en este flanco y ahora deja a las negras con 3 peones débiles, el de H6, el de C5 y el de A5. Esa triple debilidad es lo que va a llevar a las blancas a la victoria. De hecho, las negras ya están en una posición muy pasiva. Chigorin jugó torre C6. Una conclusión que ya podemos sacar es que en posiciones abiertas 3 peones no son suficientes para compensar la potencia de un alfil si no están suficientemente avanzados, valga la redundancia. Otra cosa sería si estuviéramos hablando de un caballo, entonces la labor del bando que tiene los peones sería mucho más fácil. Como digo, las negras están ya condenadas a la pasividad, cosa que Tarras aprovecha para penetrar con su torre en la 7ª fila. Chigorin vuelve a ocupar la columna B porque no puede hacer mucho más. Torre H7, única jugada para defender el peón de H6, rey E5, y ahora torre E7 que ya plantea dilemas muy serios. Si las negras vuelven a F6, entonces torre C7 gana el peón de C5. Por lo tanto, a este jaque, Chigorin jugó rey D6. Y entonces siguió torre E6 jaque, hay que jugar rey C7 y torre E5 atacando 2 peones a la vez. Otra mala consecuencia para las negras es que ahora hay que jugar F4 jaque, con lo cual se debilitan aún más todos los peones negros y se permite que el rey penetre por la casilla E4, lo que va a tener efectos decisivos, como vamos a ver inmediatamente. Las negras tienen que defender el peón de C5 con torre C6, entonces torre E7 jaque, ahora ya es demasiado tarde para rey D6 porque después de torre H7 caería el peón de H6, por lo tanto rey D8, torre G7 preparando la irrupción del rey negro. Las negras aprovechan como recurso último para ocupar la columna abierta, rey E5 atacando la torre, torre D4, alfil D5 y aquí cayó el telón porque las negras han caído en una red de mate
contra la cual no se puede hacer nada prácticamente. Por ejemplo, después de F3, rey D6 amenazando mate, lo único que se puede jugar es torre por D5, rey por D5, ahora no vale F2 por torre F7, y si se intenta rey E8, entonces rey E6 amenazando mate de nuevo en G8, y contra rey D8 seguiría torre F7, G4, torre F4, y los peones van cayendo uno tras otro. En resumen, una obra de arte del doctor Tarras, cuya acción en este final podríamos calificar como joyería de muy alto nivel. Este magnífico juego es una bella muestra de la artesanía de Paraguay, país representado por las piezas blancas en la histórica guerra de la llamada Triple Alianza que formaban Brasil, Uruguay y Argentina. Precisamente en Argentina, en la Olimpiada de Buenos Aires de 1978, se jugó la partida entre el español Jesús Díez del Corral con las piezas blancas contra el húngaro Lajos Portis. La victoria de Díez del Corral tiene un enorme mérito porque Portis logró en esa Olimpiada el mejor resultado individual. De hecho, esta partida fue declarada como una de las mejores del año por un jurado internacional. Díez del Corral abrió el juego con E4 y Portis eligió la defensa francesa, E6, D4, D5. El español optó por la variante más clásica con caballo C3 y el húngaro contestó con alfil B4, el ataque Binauer. Las blancas cierran el centro con E5, C5, A3. Y ahora las negras tienen que tomar ya una decisión importante. Ceden el alfil a cambio de debilitar todo el flanco de dama de las blancas. Portis continuó con dama C7. No solamente presiona sobre el punto C3, sino también la idea es que después de dama G4, como ocurrió en la partida, poder jugar F5, y ahora, si las blancas jugasen dama H5 jaque, las negras se taparían con dama F7. Por eso, Díez del Corral jugó dama G3. Se cambiaron los peones centrales, y ahora Portis aprovechó para jugar caballo E7, de modo que no vale dama por G7 debido a torre G8, dama mueve, dama C3 jaque y se gana la torre de A1. Por lo tanto, las blancas juegan primero alfil D2 y entonces, justo a tiempo, las negras enrocan. Alfil D3 sigue con el desarrollo y ahora B6. Lo que Portis quiere hacer es eliminar su alfil malo, el de C8, porque ocupa casillas del mismo color que los peones bloqueados en el centro. Quiere cambiarlo por su colega blanco de D3. Las blancas continúan con el desarrollo, caballo E2, alfil A6, y ahora Díez del Corral intercala una jugada muy interesante, alfil B4, colocando ese alfil como una cuña en una diagonal donde realmente va a tener una gran actividad un poco más tarde. Se cambian los alfiles, alfil por D3, y ahora otra decisión interesante de Díez del Corral es que toma en D3 con el peón y no con la dama. Eso se hace por dos motivos. En primer lugar, para eliminar la debilidad del peón C atrasado en la columna C, y por otra parte para mantener la dama en G3 desde donde puede atacar por el flanco de rey. El caballo de B8 se desarrolla por C6, casilla normal, alfil D6, dama D7 y enroque corto. El jugador español ha terminado ya su desarrollo. Portis optó aquí por torre FC8. Viendo el desarrollo posterior de la partida, uno puede deducir que este es el plan equivocado. Seguramente era más correcto torre F7, mantener esa torre en el flanco de rey. Aunque de todas maneras, las blancas disponían de planes satisfactorios, especialmente la idea de llevar el caballo a F4 y H5. Después de torre FC8, Díez del Corral continuó con H4,
otra parte importante del plan de las blancas es avanzar este peón como una cuña por el flanco de rey. Caballo G6, H5 y caballo H8. Las blancas continúan empujando ese peón hasta H6, G6, evidentemente hay que evitar que la columna se abra. Y ahora una de las jugadas más importantes de la partida, caballo F4. La idea es que las negras no pueden sacar el caballo arrinconado de H8 a F7 porque seguiría caballo H5 con el mortal jaque en F6. La única parte mala de la jugada caballo F4, pero también es donde está su mérito, es que sacrifica el peón de D4. Portis tuvo que aceptar el sacrificio porque en realidad no tiene otros planes activos. Díez del Corral jugó primero torre A2 antes de proseguir con el ataque para proteger dos veces la casilla E2 y que el caballo negro no pueda dar jaques dobles desde ella. Dama B7, que a su vez retira la dama de un posible jaque doble en F6. A4, para quitarle la casilla B5 al caballo que está ahora en D4, pronto veremos para qué sirve eso. Torre C6 y dama E3. Con esta jugada, Díez del Corral decide ya pasar al ataque. Hay que jugar caballo C2 y entonces sacrificio de calidad, torre por C2. Torre por C2, caballo por E6. Está ya bastante claro que la calidad queda ampliamente compensada por el peón pasado en E5, la cuña del otro peón en H6 y las excelentes piezas menores del blanco, el caballo en E6 y el alfil de D4. Por fin el caballo de H8 sale de su guarida, caballo F7, caballo D4, esa casilla es excelente para el caballo, ataca la torre, torre A2 y caballo por F5. Un golpe muy fuerte, no se puede tomar el caballo en F5 por dama G3 y mata a la siguiente. Portis contestó con caballo por D6 y él confiaba en mantener una dura resistencia y prolongada después de caballo por D6 de las blancas. Pero aquí está la gran sorpresa que tenía preparada Díez del Corral. Toma en D6 con el peón y después de G por F5 queda con una torre de menos. Pero fíjense que esa torre de menos es precisamente la que está en A8 arrinconada, que todavía no ha jugado en toda la partida y para lo que queda realmente tampoco podrá hacerlo. Dama G5 jaque, rey F8 y ahora en lugar de intentar dar más jaques, una jugada elegante y muy eficaz. Torre E1, excelente porque corta la retirada del rey negro y también impide que esa torre que aún no ha jugado lo haga a E8, porque entonces seguiría dama F6 jaque y si dama F7, dama H8 jaque y la posición negra se derrumba. Así pues Portis contestó con dama F7 y siguió torre E7, penetra en la séptima fila y ataca a la dama. Aquí las negras abandonaron porque, por ejemplo, contra dama G6 seguiría dama por G6, H por G6 y H7. Es una pena que Díez del Corral se retirase cuando todavía podía habernos deleitado con muchas obras de arte como esta.